Bienvenido, mil gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Yo les digo que para mí es un privilegio, un honor estar aquí en la Universidad del Rosario, una universidad con la que me unen profundos afectos de toda naturaleza, porque para contarles un poco mi origen familiar, tengo 4 médicos o profesionales de la salud en mi familia inmediata y 3 de ellos vinculados a la Universidad del Rosario. Mi padre estudió su bachillerato en el Colegio del Rosario y no pudo estudiar medicina en la Facultad de Medicina del Rosario porque no existía en ese momento, en el año 50, cuando él terminó su bachillerato. Mi madre estudió en el Rosario y una de mis hermanas es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Y a mí particularmente me unen al Rosario tal vez uno de los momentos más importantes de la vida, que conversábamos con el doctor Quintero y con el doctor Ferguson ahora, que fue el momento de esa revolución pacífica estudiantil de hace 30 años que ustedes bien registran y que tiene un gran contraste además con lo que está sucediendo hoy en Colombia, porque logramos en el momento más crítico de la historia de Colombia, cuando la violencia golpeaba tan profundamente nuestras instituciones, hacer una propuesta que nació en un aula de la Universidad del Rosario, en el claustro en 1990, comenzando ese año, y que fue la propuesta de la séptima papeleta que lideró el movimiento estudiantil y que llevó a la nueva Constitución de Colombia, que está totalmente ligada con este tema además, que es tal vez lo más importante de todo, porque fueron los parámetros de derechos que impulsó la Constitución del 91, lo que permitió que se llegara a la ley que todos conocemos y que ha sido uno de los más grandes avances en materia de derechos de las personas con discapacidad. Entonces son muchos los vínculos y por eso estar aquí presente, les repito, para mí es un gran honor y un gran privilegio. Yo quiero saludar muy especialmente y felicitar a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, a su decano, el doctor Gustavo Quintero, al doctor Alberto Ferguson, conciliario de este colegio mayor, al doctor Andrés Izaza, vicedecano de la Escuela de Medicina, a la doctora Peñaranda, directora del programa de terapia ocupacional, al doctor Esteban Jaramillo, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, socio nuestro además en una de las campañas más importantes que estamos simultáneamente y convergentemente adelantando el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, donde este tema ha venido además sacando la cabeza con mucha fuerza, que es una gran consulta ciudadana sobre la reforma de la justicia que quiere Colombia, no la reforma de la cúpula de las instituciones de la justicia, sino la reforma que los ciudadanos están exigiendo en la base de la pirámide y donde por supuesto los derechos de las personas con discapacidad ha venido apareciendo en todas nuestras consultas y que entregaremos próximamente como conclusiones para determinar cuál es el camino de esa reforma, que ustedes saben que es una gran tarea pendiente de este país, una gran frustración, porque los 8 o 9 procesos de reforma constitucional y legal en materia de justicia que se han intentado han fracasado recientemente. Yo quiero saludar también a quienes desde la sociedad civil vienen haciendo este esfuerzo, que es un esfuerzo gigantesco para avanzar en este campo tan importante para el desarrollo de Colombia, a la doctora Mónica Cortés, directora ejecutiva de ASDAUN, a la doctora Andrea Cortés, a la doctora Yasmín Lara, del Ministerio de Salud, a mi amigo de toda la vida, el doctor Rafael Pardo Abello, que está aquí presente, quien es el director de la Fundación Arcángeles y uno de los grandes líderes también por la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis además en el deporte y en las habilidades físicas, que muchas de ellas son superiores a las nuestras en el caso de las personas con discapacidad, sin duda alguna. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Isabel Cárdenas de Uribe, que hubiera sido la persona que me transmitió la invitación para estar aquí en el día de hoy en esta queridísima universidad. Yo pienso que arrancar diciendo que la discapacidad no solo es esencial a la condición humana, sino es de alguna manera una condición en que todos vamos a estar más temprano que tarde. Y eso de por sí supone un mínimo de comprensión de por qué todos debemos estar no solo preocupados, sino actuar de conformidad con lo que eso representa. Estamos como en una especie de transición en donde muchos de los derechos de los ciudadanos, porque se vulneraba el principio de igualdad en esta y en otras materias, pues eran la regla general en Colombia. Ustedes miran
hacia el pasado, lo que era el escenario de los derechos de los ciudadanos en Colombia, y pues había siempre un Estado centralizado, estoy hablando antes de la Constitución del 91, un Estado monocolor, un Estado que no tenía en cuenta las minorías y un Estado donde no existía la diversidad, donde además los derechos no solo no existían, sino que estaban completamente restringidos en los casos en que se presentaba la situación de interdicción de carácter legal, de la cual estoy seguro van a hablar nuestros compañeros del Ministerio de Justicia. Y esa transición supone arrancar de un punto de partida que era una patología o una enfermedad para llegar a un enfoque de derechos que fue la gran innovación que hizo la Constitución de 1991, lo cual no es un logro menor, y no es un logro menor porque, como ustedes saben, todo el proceso constituyente del 91 se centró precisamente en esa materia. Fue la Carta de Derechos el elemento esencial de lo que hicimos en el proceso constituyente de 1991. Y sigue siendo el principio de igualdad, no solo como principio constitucional, sino como política pública de Estado, el más grande de los desafíos que tiene Colombia a la hora de recoger a quienes estuvieron siempre detrás o a la vera del camino en la marginalidad del reconocimiento pleno de los derechos, como es precisamente el colectivo y nuestros hermanos y hermanas en condición de discapacidad. De manera que hoy vamos hacia una serie de horizontes completamente distintos, que han sido horizontes inexplorados para Colombia, en donde las reformas legislativas han sido fundamentales. Uno tiene que decir que el punto de partida de todo lo que hemos conseguido han sido precisamente las reformas legislativas, pero nos falta mucho en materia de reglamentación, nos falta mucho en materia de transformaciones sociales, nos falta mucho en materia de reacción de la sociedad, del Estado, de la política, de la justicia, de la academia, para que se dé en la práctica esa materialización de derechos y esas garantías que son indispensables para que esto se convierta no solo en una norma de la Constitución o en una reforma legal, sino una realidad diaria que haga parte de la cotidianidad de Colombia. Y ese, creo yo, es el más importante de los desafíos. Por eso, de alguna manera, como lo dicen los números, ustedes ven que hay incluso a nivel de la evidencia empírica, y esto lo traigo a colación simplemente para demostrar que es muy indispensable, que es absolutamente prioritario tener datos claros y consistentes sobre la realidad de este fenómeno en la sociedad. Porque ustedes miran dos, por ejemplo, de las cifras que normalmente se aducen. Por un lado está el censo del año 2018, que dice precisamente que en Colombia hay más de 3 millones de personas con discapacidad, son las cifras del DANE, pero por el otro lado están cifras que están indicando que menos de 1,5 millones de personas están en esa condición, que es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Esto supone de alguna manera pues una inconsecuencia, por decirlo, que tiene implicaciones de política pública gravísimas. Estamos hablando de diferencia de 1,5 millones de personas, cuando simultáneamente estamos diciendo, por otro lado, que hay 1,2 millones de servidores públicos del país, o sea, el 0,31%, eso implicaría que algo está fallando dentro de las cifras que se están manejando. Esto simplemente para resaltar la necesidad que tengamos mucha mayor investigación y mayor evidencia empírica en ese caso. Lo que es evidente es que hay grandes consensos a nivel global. Muchas veces nuestra legislación marcha al son de lo que está sucediendo como realidad local, pero siempre son las realidades globales las que nos ponen en los horizontes adecuados. Y por eso es tan importante mencionar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que materializa ese consenso mundial para abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos. Incluso muchos establecimientos hospitalarios, ustedes lo saben, apenas están entrando a hacer este tipo de consideraciones, y sigue siendo además la premisa de que es la enfermedad la que gobierna necesariamente el manejo y el tratamiento de este fenómeno, cuando eso ya está sepultado como teoría o como alternativa de tratamiento para las personas con discapacidad. Y sigue siempre el derecho a la igualdad, el principio fundamental de las sociedades democráticas. Por eso una de las cosas que yo quiero
dejar establecidas acá, lo estábamos comentando ahora con el doctor Ferguson, es que avanzar en esta materia es avanzar en los temas del futuro de este país. Este es un país que está absolutamente fracturado, polarizado, como ustedes lo saben, como si no tuviéramos la capacidad de ponernos de acuerdo en relación con nada. Y yo creo que parte de la magia de lo que tiene que hacer una nueva generación, que son ustedes, los estudiantes y los profesionales jóvenes, particularmente de las ciencias de la salud en esta materia, es encontrar ese camino común construido a muchas manos, donde haya puntos de convergencia en relación con las necesidades del desarrollo de Colombia. Y aquí hay una que tiene que unirnos, que no tiene por qué dividirnos, y que es uno de esos aspectos que demostraría que somos capaces de comenzar a caminar por una senda del desarrollo, que es la senda que nos reclama la globalidad, pero es la senda que nos reclama también la exigencia permanente de derechos de las personas con discapacidad. Todo ello, además, pues en el marco de lo que supone, repito, cambiar un modelo social en donde la discapacidad surge de la interacción de la persona con un ambiente que hay que transformar, que eso es evidente, porque no solo fue un ambiente indiferente, sino un ambiente hostil en términos de todas las barreras que le ha creado a las personas con discapacidad. Y eso es muy importante en términos de las respuestas que hay que dar. Yo pienso que el gran aporte que se hace desde la academia, desde una universidad, a un tema como este, no es simplemente una reflexión teórica, es la necesidad de avanzar en un plan de acción, es la necesidad de cómo concitar tantos intereses y que todos apunten en una sola dirección, que creo yo es precisamente el propósito de esta reunión de hoy aquí en la Universidad del Rosario. De manera que aquí tenemos algo que tiene que unir a la sociedad colombiana y lo une desde la más noble de las profesiones, que es la medicina y todas las profesiones afines de las ciencias de la salud, en donde tenemos además, lo comentábamos ahora con el doctor Alberto Ferguson, el gran desafío de arrancar de lo que tenemos que tener como lección aprendida de un conflicto de 50 años donde quedaron tantas personas con discapacidad por cuenta del conflicto armado y donde las posibilidades de diálogo social entre unos y otros, entre los dos bandos, que es lo que muchos creen que no es posible, y claro que es posible, está demostrado en tantas instancias de reconciliación que se están dando en Colombia en este momento. Por supuesto que hay gente interesada en volver al pasado y volver a la guerra y multiplicar otra vez las diferencias entre los colombianos, pero aquí tenemos un punto de convergencia entre unos y otros, entre tirios y troyanos, entre lo que muchos quisieron además caricaturizar pues alrededor de los que votaron por el sí y el no en el plebiscito, cuando yo creo que Colombia está hastiada esa división. Y por eso es tan importante este tema. Y fíjense la connotación además jurídica, la connotación política en el sentido más alto del ejercicio de la política que tiene un tema de esta naturaleza, porque es un tema que nos une, es un tema que aglutina, no es un tema que fractura, no es un tema que de alguna manera disocia. A nivel interno, y yo quería contarles un poquito de lo que estamos haciendo en la Procuraduría. Bueno, antes quería mostrarles alguna estadística, porque siempre los números son claves a la hora de mostrar lo que está sucediendo. Pues ustedes pueden mirar cómo, en términos de educación, de trabajo, de oportunidades, vienen precisamente las barreras establecidas. Barreras visibles e invisibles. Barreras arquitectónicas, que son las que todos conocemos y estamos tratando de echar abajo, pero hay otras que son las barreras psicológicas, que son las peores. Y miren ustedes los porcentajes de culminación de la educación primaria, un 42%, 20% de población con discapacidad que culminó la educación secundaria, un 31% afirma que no tiene ningún nivel educativo. Desde el punto de vista laboral, y eso estoy seguro nos lo va a contar el Ministerio de Justicia, el acudir permanentemente a la informalidad, no a los contratos de trabajo, no a la legitimidad desde el punto de vista de la formalización del trabajo de las personas con discapacidad, como menos del 9% de las entidades públicas reportan en su fuerza laboral personas con discapacidad, estos son cifras oficiales, y cómo en términos del Producto Interno Bruto, que aquí viene el cambio de mentalidad, en los términos de la concepción del desarrollo, en la misma forma como hoy en día los temas de la pobreza y la desigualdad no son temas estadísticos, porque hay un factor cualitativo que es esencial a la hora de mirar los niveles del desarrollo. Y ustedes han oído hablar de un concepto que es la
pobreza multidimensional, que no es solo la pobreza de carácter físico, y la igualdad fundamentalmente, como ya lo he dicho desde el comienzo, en términos modernos no es un problema económico ni es un problema técnico, la igualdad es un problema de derechos. Por eso cuando uno arranca de los derechos es que coge el camino adecuado para avanzar en la consolidación de la igualdad dentro de la sociedad. Y repito, eso no es un tema menor, porque hoy en día el concepto de igualdad supone voz, que eso hay que tenerlo en cuenta, y yo los invitaría a que se hiciera esa reflexión durante toda la mañana. ¿Cuál es la voz que tiene la población con discapacidad en Colombia? ¿Tiene voz en Colombia? ¿Tiene capacidad de participación? ¿Tiene capacidad de levantarse para exigir derechos? Eso apenas es un fenómeno naciente. Aquí estamos todavía en mora de lograr organizaciones aglutinadas alrededor de ese objetivo. Derechos, estamos en la lucha de los derechos, que es como la segunda pata el segundo punto de convergencia de ese triángulo, y es donde seguimos avanzando. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer en la ley reglamentaria de la 1996 para que efectivamente sigamos transitando en la senda de la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad? Y lo último, participación, que es distinto de voz, porque una cosa es levantar la voz y otra cosa es estar en los escenarios donde se están tomando las decisiones, que es donde precisamente hay un déficit grandísimo de participación. Y creo que es la gran tarea que han hecho las asociaciones y la sociedad civil aquí presente en esa materia. Nosotros tenemos dentro de la Procuraduría una estrategia que se llama Siempre Capaz, y la dejo simplemente como un punto de referencia para considerar, en donde además con el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque lo nuestro es vigilar la conducta de los funcionarios públicos, de quienes son empleados públicos y cumplen funciones públicas, o particulares que ejercen esas funciones públicas, con el ánimo de cumplir con los porcentajes de vinculación de personas con discapacidad, con el ánimo de acompañar al sector privado en la vinculación laboral, otra de las barreras psicológicas que hay que destrozar para poder avanzar en esta materia. Como en materia de diagnósticos de educación inclusiva en las entidades territoriales. Yo les cuento, yo vengo de Santa Marta ayer. Anoche estuve en Santa Marta en la primera reunión de alcaldes y gobernadores electos de Colombia, e hice un ejercicio que fue decirles: mire, aquí hay una agenda que nadie está cumpliendo en Colombia y que tiene que ser la prioridad de ustedes, arrancando de todos esos desafíos que tienen los cumplimientos de la paz, pasando con la defensa de los líderes sociales, que ustedes saben que han matado más de 500 desde fecha reciente, y tercero, la protección de los más vulnerables. Y allí están los derechos de las personas con discapacidad. Y tiene que ser una agenda territorial, porque esto además, la trampa de todo esto es que muchos lo consideran que es una agenda simplemente de las autoridades nacionales. Esto tiene que permear a los gobernadores, esto tiene que permear a los alcaldes, tiene que haber políticas públicas territoriales. Esas estadísticas que yo les acabo de mostrar probablemente tienen ese sabor centralista que tiene todas las decisiones en Colombia. Entren ustedes a mirar la situación de las personas con discapacidad en la ruralidad, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las comunidades afros, y se van a encontrar una realidad absolutamente dramática, por no decir trágica. De tal manera que hay que tener una herramienta de evaluación territorial, y esa herramienta de evaluación territorial hay que ponerla en marcha con obligaciones para gobernadores y alcaldes para que pongan en marcha políticas públicas de derechos con las personas en condición de discapacidad. Las campañas de sensibilización y capacitación a los funcionarios públicos para cambiar, ya repito, ese chip donde son las barreras mentales la más grande de las limitaciones para poder avanzar en esta materia. Las barreras de acceso, que repito, son barreras físicas, arquitectónicas, en el caso de la movilidad, pero son barreras de otra naturaleza, incluso psicológicas y sociológicas, que hay que erradicar definitivamente para poder avanzar. Las estrategias de atención ciudadana, aquí hay un elemento fundamental, y en eso hemos estado apuntando en la misma dirección con el Ministerio de Justicia. El más grande problema de la justicia en Colombia es el acceso a la justicia. El más grande problema de los derechos, del ejercicio de la materialización de los derechos, es el acceso a los derechos. Y por eso es tan importante todas las estrategias de atención ciudadana. Cuando uno habla hoy de participación ciudadana, habla de la posibilidad de que la ciudadanía interactúe
en la toma de decisiones públicas, que esté al día de manera transparente con lo que se está decidiendo desde el Estado y que afecta diariamente los derechos de los ciudadanos. Por eso es tan importante todo el tema de accesibilidad, que todos lo entendemos desde el punto de vista de quienes tienen, y todos vamos a tener un momento dado de la vida, repito, esas limitaciones físicas y ese tipo de discapacidades, y todos sabemos que el Estado sigue en deuda con aquellas personas que tienen ese tipo de limitaciones. Los protocolos de atención a los ciudadanos, tiene que haber protocolos especiales de atención ciudadana a las personas con discapacidad. La necesidad de utilizar, que lo hemos dicho muchísimo, las tecnologías de la información. En este momento hay una cantidad de herramientas tecnológicas que todavía no se han implantado en Colombia para lograr ese acceso. Las cartillas en braille, por ejemplo, con información de trámites y servicios de la Procuraduría, y la Carta de Trato Digno, que es tan importante en términos de la consolidación de la igualdad como principio permanente. Nosotros, por ejemplo, teníamos una meta que eran 20 funcionarios, que para una entidad de 4.000 es, digamos que es relativamente poco. En este momento tenemos ya 42 funcionarios, es decir, estamos doblando una meta que yo entiendo que es una meta bastante modesta, pero vamos en esa dirección. Estamos removiendo, por lo menos comenzando, todas las barreras arquitectónicas que se daban a nivel de la estructura física del edificio de la Procuraduría. Estamos tratando de hacerlo en el resto de las Procuradurías. Yo terminaría simplemente diciéndoles que hay varias cosas. Lo primero, que ya lo mencioné, es la necesidad de la implementación de herramientas tecnológicas disponibles para la accesibilidad y para la identificación de usuarios. Ese censo a nivel de la identificación de usuarios no lo tenemos. Ese esfuerzo conjunto de todos los ministerios que tienen que ver con la educación de las personas con discapacidad, que tiene que ver con el trabajo, con la salud y obviamente con el enfoque de derechos que está a cargo del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, esa convergencia apenas la estamos construyendo. Y es, por supuesto, una prioridad para el Gobierno Nacional. Yo no soy el llamado a contarles lo que está haciendo el Gobierno, pero en el plan de desarrollo creo que hay metas muy importantes que vale la pena contar en esa dirección. La identificación de barreras que impiden la participación, ya lo he dicho, aquí no estamos acostumbrados ni a la participación de ciudadanos que no tienen esta condición especial. Imagínense cómo es la participación de personas que tradicionalmente se le han restringido sus derechos. Se avanzó muchísimo, sin duda alguna, porque hay que reconocer los avances al eliminar la interdicción que restringía derechos y que incluso llegó, como todos sabemos, a la situación aberrante de avalar esterilizaciones forzadas y cuestiones de esa naturaleza. Cuestiones además que se salían por completo no solo de los pactos internacionales, sino de consideraciones elementales de dignidad humana que al fin y al cabo son el denominador común de lo que sucede cuando se trata de implantar una política pública en esa materia. Y yo insistiría, necesitamos, y por eso, doctor Quintero y queridos profesores y estudiantes, necesitamos a la academia de lleno trabajando en estos temas. Me parece que son temas que han llegado a la agenda recientemente, que por ser temas tan nuevos apenas comienza a abrirse espacio, pero repito, una agenda de este país hacia adelante solo tiene sentido si somos capaces de avanzar en esta materia. La Procuraduría, por ejemplo, acompañó y ahora se prepara para vigilar el cumplimiento, porque acá solo les recuerdo, lo he debido hacer desde el comienzo, que la labor de la Procuraduría es vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios públicos y de los deberes incorporados en las leyes. Luego ahí vamos a tener oportunidad, no solo con nuestra función preventiva, es decir, evitando el daño que muchas veces causan las políticas o la ausencia de políticas, sino además de manera disciplinaria en el caso de funcionarios que no cumplan con los mandatos de la Ley 1996. Ya les hablé un poco de la necesidad de permear esto en los territorios. Ayer lo hicimos en Santa Marta, en la primera reunión de alcaldes y gobernadores, lo vamos a hacer de nuevo en una gran capacitación de todos los alcaldes y gobernadores que tiene lugar en Bogotá, en la Escuela Superior de Administración Pública, y este es un tema que hace parte de esa agenda nueva por la cual tienen que responder alcaldes y gobernadores. Muchas más acciones afirmativas para materializar derechos, porque realmente aquí nos falta mucho. Pero concluyo simplemente diciendo, y tal vez este es el elemento fundamental, que la verdadera transformación es la que nos hace falta todavía. Todo está por hacerse en materia de la transformación cultural y social, y siempre
cuando uno piensa las grandes transformaciones que debemos hacer desde la justicia. Estamos en ello con el Ministerio de Justicia, en una gran consulta ciudadana sobre la justicia, como lo he mencionado. Desde la política, al incorporar además esta visión de derechos en las visiones políticas que hacia adelante tiene que regir este país y en encontrar un punto de convergencia, como ya lo he dicho, en la agenda política de reforma que tiene que darse en Colombia de aquí en adelante. Y por supuesto en la educación, por supuesto en el trabajo. De esa manera uno puede llegar a pensar que está modernamente inclinándose a lo que tiene que ser un país donde la equidad y la igualdad sea la regla general y poder dejar atrás, repito, esos escenarios del pasado que tanto daño nos han hecho y que han sido causa no solo de toda la desigualdad que se ha venido presentando en Colombia, sino de esa deuda histórica tan grande que tiene Colombia con las personas con discapacidad. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en el seminario.